y empezamos con este webinar en el que me gustaría explicaros cómo agrega vuestra liquidez DarwinX. Y antes de eso voy a necesitar explicaros las diferencias entre un mercado organizado, como puedan ser por los mercados de futuros o los de acciones, y un mercado over the counter o OTC, como es el Forex, incluso a nivel institucional a día de hoy, y por supuesto también a nivel minorista. Y luego aprovecharemos para explicaros un evento que tuvimos el martes pasado en la Libra Dólar, en la que, bueno, un movimiento fuerte de mercado se creó solo en DarwinX y hemos recibido pues muchas preguntas, de algunas con bastante mala leche, diciendo si DarwinX es un broker chungo, que te corre los stops y todo esto, ¿no? Y lo que vemos cada vez que llega este tipo de cosas, por un lado, es la desconfianza que hay, que es la verdad es que es una pena. Por otro lado, los riesgos que hay por la tipología de mercado que tenemos, que os explicaré en un momento, es un tema preocupante. Yo creo que los reguladores deberían de intervenir en todo esto. Y en tercer lugar, pues también una cierta ignorancia de mucha gente. Entonces, este webinar lo estoy grabando para explicar todo esto y también para que cuando pues, nos llega mucha gente haciendo sugerencias sin saber de lo que está hablando, pues que se pueda informar antes de formarse una opinión. Eh, Hoy, por primera vez también, como veréis, he subido el fichero, la presentación como agregación el PIS, un handout que tenéis ahí para quien se lo quiera bajar y pueda seguir la presentación a su ritmo. También para aquellos que me seguís en los podcasts de Capital Radio, de Movimiento Trader, hay un podcast que es un episodio del podcast en el que hago una analogía con el mercado de divisas OTC y un mercado persa de alfombras. Si os pica la curiosidad, os recomiendo eso, que busquéis en Movimiento Traders y busquéis una serie de programas que grabamos sobre la tipología de mercado, ¿no? La cadena trófica del mercado, que está muy relacionado con esto. Hoy os pido, por favor, sí que os haré preguntas a lo largo del webinar, porque quiero forzaros a que penséis para internalizar algunos de los conceptos, pero os pido que por favor solo me contestéis a las preguntas que os haga yo, porque al final del webinar he reservado bastante tiempo para contestar a dudas, porque este es un tema, como veréis, bastante jugoso, pero también muy bonito. Así que vamos con ello. Y empezamos. Antes de empezar, un glosario de terminología. Y esto es importante porque así hablaremos con propiedad de las cosas. En primer lugar, ¿qué es un proveedor de liquidez? Bueno, pues un proveedor de liquidez no es algo que se sea porque en el carnet de identidad nos pone que se es proveedor de liquidez, sino que podemos elegir en un mercado organizado, sobre todo, participar como proveedor de liquidez en el momento en que contribuimos órdenes límite al libro de órdenes que, por tanto, entra en la profundidad de mercado. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es una orden límite? Una orden límite, en el contexto del trading, es una dupla, una cosa con dos parámetros indisociables, que son el precio al que queremos operar y el volumen que queremos operar a ese precio. Y no es posible disociar el precio del volumen y el volumen del precio, de manera que una orden límite solo tiene dos resultados posibles. O se ejecuta, en cuyo caso se ejecuta a ese precio, o bien no se ejecuta. Pero lo que no puede pasar es que una orden límite se ejecute a un precio diferente del que estaba especificado, porque para eso es una orden límite. ¿Qué se hace con esas órdenes límite? Pues a partir de esas órdenes límite, ordenándolas por nivel de precio, en el lado del bid y en el lado del ask, lo que podemos hacer es crear un libro de órdenes con la profundidad de mercado en un momento dado. De manera que si sacamos una foto fija, lo que vemos es la cola de las órdenes límite de todos los participantes que están participando como proveedores de liquidez en ese momento. Entonces, ¿que queremos entrar en el mercado? Pues tenemos dos opciones. Vemos el libro de órdenes y entonces o bien metemos una orden límite, en cuyo caso pasamos a la cola, si no se ha llegado a cruzar, o bien lo que podemos hacer es entrar con otro tipo de orden, que es una orden a mercado, en la que como tomadores, que no proveedores, como tomadores de liquidez, participamos por lo mejor. Por lo mejor, ¿qué quiere decir? Pues que lo que queremos es cruzar un volumen y estamos dispuestos a pagar por el servicio que nos dan los poderes de liquidez con el deslizamiento de barrer el libro de órdenes.
¿vale? Hasta ahí todo claro. Y por último, pues eso, ¿qué es un tomador de liquidez? Pues todo aquel que utilice una orden a mercado y tenemos que estar dispuestos a pagar con deslizamiento. Hasta ahí, más o menos claro. Es importante todo esto porque si no luego os voy a perder. Así que revisadlo, tenéis la pantalla delante, yo aprovecho para ver un poco y lo hablamos. Muy bien, os veo a todos ahí muy puestos con todo. Muchas gracias Martín por el entendido, fenomenal. Así que tiramos para adelante. Bien, entonces, estas dos, o sea, todo esta parafernalia de participantes de mercado se pueden organizar de dos maneras. Dos maneras que además una es la evolución de la otra. O sea, una forma de realizar todo esto es que todos los participantes de mercado se relacionan entre ellos como se relacionaban los bancos institucionales en el mercado de divisas, que era un club cerrado de 5, 6, 7 participantes, todos se conocían entre sí, todos se fiaban de todos y lo que hacían era que todos trataban con todos. Eso es un mercado OTC o bilateral. ¿Bilateral por qué? Porque todos los participantes tienen relaciones bilaterales directas con todo el resto de participantes. Eso, como os explicaré luego, o como realmente lo que quiero que entendáis hoy, es un sistema que funciona cuando hay 5 o 6 participantes, pero que estructuralmente tiene una serie de problemas que veremos hoy. Y por eso los propios participantes, cuando el número de participantes aumentó, inventaron una cosa que se llama la contrapartida centralizada, que es otra forma de describir un mercado organizado como el que lo conocemos nosotros. De manera que hoy, si operamos con bolsas y mercados españoles, o con el New York Stock Exchange, o con el CME, o con el CBOT, o sea, con cualquier mercado organizado, lo que tenemos es la evolución de lo de la izquierda, que es lo de la derecha, que es, se crea una figura en la que podéis pensar como el árbitro, que lo que hace es dar contrapartida a todos, de manera que opera contra todos y toda la exposición de todo el mundo se centraliza en el centro, mientras que del otro lado está desperdigada entre las infinitas n-1 combinaciones que hay de n participantes, como veis ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar. Me preguntan de dónde viene OTC, si viene de over the counter. ¿Por qué? Pues porque hemos partido de la base de que hablamos, en el caso del Forex, hablamos de activos homogéneos. O sea, en el Forex al contado, un eurodólar es un eurodólar, lo mires como lo mires. Mientras que, por ejemplo, hay el mercado swaps, hay una serie de contratos que tienen muchísimos más parámetros configurables en los que la parte esta de la derecha es deseable siempre y cuando hubiese suficiente liquidez para cada una de las configuraciones específicas, que no siempre la hay. Entonces, efectivamente, en lo de la derecha es preferible siempre y cuando haya muy pocos activos, o sea, haya un montón de volumen por cada activo para que se genere masa crítica de liquidez. Si no llegamos a ese importe, lo de la izquierda tiene la ventaja de la flexibilidad. Central Counterparty, sí, esa es la contrapartida centralizada. Y no, lo de counter no viene de counterparty. Counter es de mostrador. Es mostrador como que te lo dan a medida, ¿no? O sea, tú vas al mostrador y te hacen un contrato a medida, aquí a la izquierda. El tema es que lo que era un contrato a medida, que era intercambiar divisas, se llegó a hacer tanto que se inventó, pues bueno, o sea, el eurodólar, y en ese momento ya no hace falta hacer la medida porque el eurodólar está completamente estandarizado. Venga, vamos con esto. Entonces entramos, vamos a ver lo de la derecha, el mercado organizado. Pero la principal diferencia, y esto es lo que os quiero transmitir hoy, en el mercado organizado, todo el mundo opera contra todo el mundo. Eso tiene que ser así, porque si no fuese así no existiría el mercado. Pero lo que hay es un reglamento público y común y público, que es el rulebook, y un árbitro, que es la contrapartida centralizada, que es quien tiene el poder aceptado por todos los demás para imponer su opinión, ¿no? Es como un Estado de Derecho. Como no queremos que esto sea la ley de la jungla y la gente vaya con pistolas, lo que hacemos es que todos nos ponemos de acuerdo en que los únicos que pueden llevar pistolas y aplicar la ley son la policía, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, es como una sociedad más avanzada. O bien el bilateral, en el que es lo mismo todos contra todos, pero no hay reglamento,
no hay árbitro y acaba siendo pues un poco la ley del más fuerte. Y es así. Entonces, como veréis, me he adelantado un poco a las conclusiones, pero me gustaría explicaros en detalle cada uno de los dos tipos para que veáis cómo se hace este proceso de agregación en un mercado organizado. Agregación, que es el proceso por el cual los diferentes participantes compiten en el precio con sus límites de mercado y sus órdenes límite y sus órdenes de mercado para que pues, la oferta y la demanda confluyan en darnos una horquilla competitiva. Entonces, entramos aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues un ejemplo del libro de órdenes del contrato mini del S&P 500, ¿vale? Entonces voy a hacer una serie de preguntas y volver a la diapositiva primera para que lo podamos ir internalizando, ¿vale? Venga, primera pregunta. ¿Cómo se crea el libro de órdenes? Y quiero que lo penséis cada uno, porque si no, no vais a entender todo esto. O sea, ¿cómo este libro de órdenes que he puesto aquí, que lo estáis viendo aquí, cómo se ha creado? ¿A partir de qué? Y la verdad es que me vienen divinas las preguntas para poder beber mientras tanto. Bien, he visto un par de respuestas buenas. No, he visto una respuesta buena, el premio se lo lleva Ángel, y hay otras dos que no tanto, pero que lo agradezco un montón. Me estáis diciendo la oferta y la demanda, el bid y el ask. La oferta y la demanda, vale. Bien, pero quiero específicamente saber cómo se genera este libro de órdenes. O sea, fijaos en los números de los dos lados y fijaos en lo que hay aquí. O sea, esto de aquí verde y rojo, ¿qué es? Son órdenes límite, perfecto. O sea, Juan Pablo lo ha dicho. Ángel, Ángel, has acertado la primera, pero no quiero que la gente, porque tú ya juegas con ventaja. O sea, órdenes límite, lo que estáis viendo aquí son órdenes límite, la cual ha habido, y es la suma de todas las órdenes límite de quienes han decidido mandar órdenes límite. Aquí a la izquierda vemos que hay 343 contratos en el lado de ya lo diré, de la demanda, que están al precio de 1652,00. Luego, 1203 a 1650,75 y ordenando en precio descendente, tenemos aquí lo que es la demanda. Y aquí la oferta en precio ascendente, en orden contrario, también con su volumen. O sea, lo que tenemos aquí es un montón de órdenes límite. ¿Vale? Bien, ya veo aquí un montón de órdenes límite. Perfecto, todo el mundo con sus órdenes límite. Bien. Me he adelantado todo esto. O sea, esto es la agregación de todas las órdenes que hay, pero ya lo habéis dado. Son órdenes límite, no son órdenes a mercado, ¿vale? Otra pregunta, y esta es buena también. ¿Quiénes son los proveedores de liquidez en este mercado? Es fácil, ¿eh? No tiene trampa. ¿Quiénes son los proveedores de liquidez en este mercado? Perfecto, Antonio le ha clavado. Todos los que ponen órdenes límite. Muy bien. Y efectivamente, todos dan liquidez a todos. Me preguntáis aquí, o sea, en el S&P específicamente o en alguno de futuros. Esto es común a todos los contratos de mercados organizados. Este es el libro de órdenes de mercado, ¿vale? Bien. Y ya, por último, lo siento que os esté tratando como, no digo como subnormales, pero creo que es importante que internalicéis la lógica del mercado. Es, ¿cómo se salta uno la cola? O sea, si yo quiero entrar por lo mejor, ¿cómo hago? Mando una orden a mercado, efectivamente. O sea, me convierto en tomador de liquidez. Eso es. Bien. Fenomenal. ¿Vale? Pues entonces vamos a revisar las ventajas que tiene que esto esté montado así. ¿Vale? Es un mercado en el que todo el interés comprador y todo el interés vendedor está centralizado en un solo libro. O sea, aquí todos, como habéis dicho, todos dan liquidez a todos. Esto no se cumple en el mercado OTC. O sea, aquí en esta situación sí que todo el mundo puede participar, elige cómo participa, como tomador o como proveedor de liquidez, y todo el interés comprador y vendedor de todo el mundo se junta en un único libro de órdenes. Es completamente democrático en el sentido de que cualquiera puede dar y tomar liquidez
Importante, esto es muy importante, es anónimo. Si os fijáis, la CCP, la contrapartida central, protege la identidad y, por tanto, la propiedad intelectual de todos porque nadie sabe quién está al otro lado de su trade. Porque al otro lado de cada trade está la contrapartida centralizada, que somos todos. ¿Vale? Muy importante, esto es una cosa que no tiene el Forex y os lo digo ya porque tengo confianza con algunos de vosotros, estoy hasta los cojones de no tener un libro de órdenes que vaya a misa, en el que todo el mundo pueda ver todos los ticks, todas y cada una de las entradas en el libro de órdenes, todos y cada uno de los cruces de los órdenes, porque solo hay un libro de órdenes en el que confluye toda la liquidez. Por lo tanto, el resultado de ese macheo de órdenes, que es el precio, eso va a misa. O sea, se puede poner cualquiera como quiera, porque todo el mundo va a ver los logs del libro del mercado y es como el videomarcador del fútbol. O sea, se puede poner cada uno como quiera, se puede enfadar, se puede cabrear, se puede cagar en su puta madre, pero al final esto va de lo que dice el libro, no va de lo que le sale de las narices a uno, lo que le sale de las narices a otra, ¿vale? Y por último, y esto es un punto que es fácil de subestimar, pero es importantísimo, porque algún día de estos va a pasar algo gordo, es muy seguro en la medida en que la contrapartida centralizada netea el riesgo de todos los participantes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que solo tienes exposición por la exposición neta que tienes con el mercado. En el caso de, volvemos al caso anterior este, que tengo el dibujo este, aquí si B revienta y debe dinero a A que no había reventado, puede ser que A reviente y no le pueda pagar a C el dinero que C le debe a B. Con lo cual, está haciendo aquí todo un círculo de gilipollas, como el del chiste de organización, 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 que si no os lo sabéis, luego os lo cuento en otro momento mejor. Y esto tiene muchísimo peligro, porque este sistema es tan fuerte como el más débil de sus componentes. Y no existe la posibilidad de capitalizarlo metiendo dinero, porque ¿a quién se lo metes de todos estos? Mientras que este sistema es tan fuerte como la contrapartida centralizada, que puede imponer a todos los demás que paguen una serie de impuestos, que pongan colateral para fortalecer que la caída de alguien se quede aislada en ese alguien y se repartan las pérdidas que ha generado esto a todo el sistema entre todos los demás, pero de forma igual, no asimétrica. ¿Vale? Esto parece que es muy complicado, pero está ahí. ¿Vale? Bien. Eso es un mercado que se ha montado con las experiencias que hubo en el mercado de futuros, en los mercados de acciones, en todos los mercados organizados, que no es que fueran más listos, no, es que se pegaron la hostia antes que el Forex y por lo tanto aprendieron y tomaron medidas. En el caso del Forex, pues parece que todavía no nos hemos dado la leche y no hemos aprendido todavía. ¿Vale? Aquí a alguien no le gusta el chiste el chiste de la organización. Bueno, pues yo la verdad es que sí que me reí bastante. Vale, entonces entramos en el libro de órdenes ya del Forex, ¿vale? Pregunta, esta es difícil, ¿eh? ¿En qué se diferencia este libro de órdenes, creado en formato OTC, de un libro del libro de órdenes del mercado organizado que hemos hablado hasta ahora? Es imposible que lo sepáis, pero volveré sobre esta pregunta después, ¿vale? Es importante que os hagáis esta pregunta ahora mismo. Martín dice el last look. Sí, también, pero que esa es otra. Pero de momento olvídate el last look. Hay otra diferencia también antes que eso. Bueno, de hecho tiene razón Martín. Sí que se diferencia en el last look. Vale. Os lo voy a explicar. Aquí me dice... Antonio me dice, se diferencia en que tiene varias contrapartidas y la respuesta es no. En el otro lado también tienes, tienes una sola contrapartida porque está la contrapartida centralizada, pero detrás de ella están todos los demás. O sea, en el mercado organizado también tienes a todas las contrapartidas detrás de este libro. Que no hay contrapartida, el spread es lo mismo. Vale, sigo porque la pregunta no era fácil de responder. Martín, te llevas un 10 sobre 10 en puntos con lo que has dicho. Vale, ¿cómo se crea esa profundidad de mercado? Vamos a hacerlo así. Esa es la pregunta buena para hacer.
¿Cómo se crea? Bueno, primer punto. Este libro de órdenes se crea a partir de las órdenes que mandan, o bueno, los precios, y hablamos ya no hablamos de órdenes, hablamos de los precios que mandan los proveedores de liquidez. Esto es, aquí, pues pongamos que ha dicho, por poner un ejemplo, VS ha dicho que hace 1 millón a este precio en el bid, Goldman Sachs ha dicho que hace 1,5 millones a este precio en el bid y así sucesivamente, y obviamente puede estar agregado entre ellos. Muy importante, como decía Martín, las órdenes que hay en el mercado de Forex tienen un last look, en el sentido de que formalmente son órdenes límite, en las que se ha fijado pues 1 millón a 1,1771,5, pero no son vinculantes. Es decir, existe la posibilidad del last look, que quiere decir que si alguien manda una orden a mercado para coger este bid, el derecho, o sea, el proveedor de liquidez que había volcado esa orden límite en el libro de órdenes tiene el derecho, tiene entre 200 y 250 milisegundos, que es lo que se autoarrogan los proveedores de liquidez, para retractarse de esa orden límite que había metido. O sea, una forma muy cortés de decir, donde dije digo, digo Diego. ¿Vale? Lo cual hace que esto sea como si fuese un libro de órdenes, pero en la práctica, en según qué momentos, puede ser, o sea, parece un libro de órdenes, en la práctica es el coño de la Bernarda, por decirlo en plata. ¿Vale? Porque efectivamente es un espejismo. O sea, cuando llegas aquí, pueden, por el artículo 33, decirte que esa liquidez no estaba ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se crea? Pues se crea con el input, es el precio, no el volumen. O sea, se crea al revés que un mercado de órdenes. Aquí está metiendo precios, pero no sabes qué volúmenes hay. ¿Quién contribuye a esta profundidad de mercado? Ese es el siguiente punto. O sea, ¿quién está creando esta profundidad de mercado? Un market maker, dice Jesús Martín. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque yo podría ser un alma cándida que entrase con mi orden límite de verdad en esto, pero como no es anónimo, porque de nuevo no es anónimo, todo el mundo ve lo que hacen todos los demás, me podrían coger la orden, barrerme mi stop, por ejemplo, y me quedo con cara de tonto. Con lo cual, el que es tomador de liquidez, que es pequeño, que no tiene la tecnología, directamente autoelige no entrar. Y solo eligen entrar quienes saben jugar al juego este de ponerte y quitarte la zanahoria muy rápido, que son los proveedores de liquidez. ¿Vale? O sea, aquí ya hay una diferencia fundamental y es que está restringido el derecho a ser proveedor de liquidez, el derecho a ser casa en el casino de los mercados de Forex, solo está reservado a los fuertes. Siguiente pregunta. ¿Dónde veis esta profundidad en vuestro MetaTrader 4? O sea, bueno, dicho de otra manera, ¿qué precio veis? O sea, ¿cuántos precios hay aquí? No hay un precio, ¿verdad? Hay 10 precios. Está el bid y el ask, en este caso pues, por 4 o por 5 o por 6 o por lo que 7. Hay un montón de precios. No hay uno único, efectivamente, vale. Esto en el MetaTrader 4 no lo veis porque MetaTrader 4 está concebido como una plataforma para dealing. En el dealing no existe la profundidad de mercado porque lo que existe es o te cojo el precio o te hago un requote, pero no existe profundidad. ¿Vale? O sea, esto no está en MetaTrader 4. Lo que sí está en MetaTrader 4 es el top of book. Que veis esto, TOB, o sea, es la horquilla con menor distancia y menor profundidad de mercado también entre el bid y el ask. Ese es el top of book. Y eso es lo que se manda en MetaTrader 4. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo manda eso, que puede ser un poco engañoso si vas a operar con mucho volumen, cuyo caso hay deslizamiento, pero claro, como mucha gente solo se fija en el spread, pues tienes desincentivos a publicitar la profundidad de mercado, porque es que la mayoría de la gente ni siquiera la entiende. ¿Vale? Hasta aquí seguís, ¿no? Vale, entonces, por repasar, porque tampoco puedo esperar que todo el mundo lo entienda, pero vamos a entrar aquí en las preguntas definitorias entre el mercado organizado y el OTC. O sea, en un mercado organizado, en principio, solo hay
un mercado, ¿vale? Que es donde todos operan contra todos, contra la contrapartida centralizada, que somos todos. En la práctica, es verdad que a alguien se le ocurrió la feliz idea de, para intentar formalizar competencia, pues crear mercados paralelos de diferentes, en el que se venden los mismos activos en diferentes sitios, y eso convirtió lo que eran los mercados organizados fiables, pues en otra forma del coño de la Bernarda también, lamentablemente, porque de ahí vienen las oportunidades de arbitraje, de crear liquidez artificial entre diferentes venues y tal, pero vamos, en la filosofía original, si solo hubiese un mercado organizado, pues todos serán contra todos y hay un solo precio. En el caso del OTC, os explicaré luego por qué hay tantos como relaciones bilaterales de crédito, que eso llevado al extremo puede acabar derivando en que cada cliente de cada broker minorista tenga un precio diferente de todo el resto de clientes, que es la leche. ¿Cuántos precios o libros de órdenes hay? En este caso, pues uno en el organizado. En la derecha hay tantos como potenciales clientes, que es la leche también, porque eso se presta a todo tipo de selección adversa. Si eres mal trader, te subvenciono el spread, te pongo que operes a cero. Si eres buen trader o tienes un flujo que se considera tóxico, que no lo vamos a explicar hoy, en ese caso no te lo subvenciono y te pongo un spread más amplio que al otro. De nuevo, los derechos están restringidos. En el caso del mercado organizado, cualquiera puede crear liquidez. En el caso del OTC, ese derecho está reservado solo a los creadores de liquidez. ¿Por qué? Pues porque en el caso de no tener una contrapartida que anonimiza, pues ya no sabes dónde están tus stops, te los pueden barrer. Y el punto de la robustez que he dicho antes, ¿no? No me quiero repetir. Pero vamos, he metido deliberadamente un poco de reiteración en todo esto para que entendáis cómo funciona. Vale. Ahora os voy a poner a hacer de jefe de operaciones de DarwinX, ¿vale? Para que lo entendáis. Igual que para que lo entendáis. Rafa, el tema del Bitcoin lo hablamos si quieres en el turno de ruegos y preguntas, ¿vale? Entonces, partamos de la base de que os queréis montar un feed optimizado para poder operar vosotros sin DarwinX con las condiciones que os da DarwinX o que os da un broker. ¿Qué necesitáis para todo eso? ¿Vale? Pues necesitáis, por un lado, que los proveedores de liquidez se avengan a operar con vosotros. Es decir, tenéis que ir a UBS y decirles, oye, mira, es que tengo aquí mi cuenta de 5.000 euros y quiero ponerte a competir con Goldman Sachs, hasta los 14, 15 proveedores bancarios que hay y quiero funcionar, ¿no? Entonces necesitas tus proveedores de liquidez. Luego, obviamente, tienes que estar donde están los proveedores de liquidez, ¿no? Tendrás que instalar tus servidores para hacer esta agregación sintética, o sea, este libro de órdenes que hemos visto aquí, te lo creas tú sintéticamente a partir de, por un lado, recibir los precios de todos los proveedores de liquidez por separado y luego en tiempo real hacer esta suma a toda leche para poner dónde está cada uno para saber a dónde mandar la orden en cada momento dado, porque claro, cuando eliges operar, pues irá a uno de ellos, el mejor de ellos en ese momento, ¿no? O sea, necesitarás el software. Luego, como veréis, necesitas pasta, ahora os explicaré por qué. Y también tenéis que tener muchísimo cuidado para gestionar la exposición. Y a estas conclusiones quiero que lleguéis a partir de montar esto. Entonces, imaginaos, y aquí está pues el amigo Ángel, que ha decidido montarse su feed estructurado, o sea, agregado de 3 proveedores de liquidez. Podría haber puesto 16, que son más o menos los que hay, pero lo he puesto con 3 porque ya con esto sobra, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, vale, perfecto. Os habéis montado el tinglao y habéis mandado una orden a vuestro software de subasta y vuestro eurodólar de apertura, o sea, la ida de vuestro trade, lo ha cogido el proveedor de liquidez 1. ¿Vale? Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Y ahora nos decidimos cerrar y a la vuelta del trade el mejor proveedor de liquidez no ha sido el 1, ha sido el 2. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Se está haciendo de noche además. Pensadlo. Es importante, ¿eh? Porque si no lo pensáis no vais a entender.
Caliente, caliente. Rafa está diciendo rollover, efectivamente. ¿Rollover dónde? No, no, la poca liquidez no es problema. De momento el que está caliente, caliente es Rafa. Dice, vale, voy a tener que pagar, supongo, o sea, Rafa, voy a tener que pagar rollover. ¿A quién le tengo que pagar rollover? Vale, perfecto, lo ha clavado Saúl. Por duplicado, efectivamente. Voy a tener, yo creo, o sea, en realidad mi exposición al mercado es cero porque me ha abierto el euro dólar y me he cerrado el euro dólar. Pero mi exposición a mercado en estos momentos, por estar agregando liquidez, no es cero, porque estoy largo la pata de apertura y corto la pata de cierre, una en LP1 y otra en LP2. Es decir, voy a pagar los swaps por dos. ¿Qué más nos pasa? Esta ya es más complicada. Bravo, Saúl, te llevas 10 puntos con esta. ¿Qué nos pasa también? Que tengo que tener pasta repartida en los tres, porque nunca sé cuál va a ser el poder de liquidez que me va a coger el orden. Y tengo que tener crédito con todos ellos. Si no tengo pasta, el poder de liquidez me dice, perdone usted, pero si no me pone la pasta por delante, yo no le cojo la posición. Efectivamente, o sea, Saúl lo ha clavado, ¿vale? O sea, tengo que, por un lado, tengo la pasta desperdigada entre tres poderes de liquidez, o 14 o 15. Además, lo que me ha pasado es que cuanto más desperdigo entre poderes de liquidez, efectivamente, nominalmente mejor es mi feed de precios, pero en la práctica mayor probabilidad hay de que se me quede el flujo cruzado, con lo cual lo que me va a pasar es que voy a estar muy cerca del margin call en todo momento, porque voy a tener un problema de pasta de la leche, de capital, y por otro lado me van a crujir a swaps. ¿Cómo lo arreglo esto? Bueno, pues lo arreglo en la medida en que estadísticamente, antes o después, otro de mis trades se me acabará cerrando más o menos. O sea, esto tiene un límite, pero antes de eso probablemente me habré arruinado porque tendré que poner un montón de pasta de colateral que más que compensa lo que gano. O sea, lo que gano por una micronésima de mejorar el spread, lo pierdo porque pago swap varias veces y porque me puedo ir a la mierda varias veces también en la medida en que si se mueve el mercado lo suficiente como para que se agote mi peor posición de funding en cualquiera de los 14, estoy fuera. ¿Vale? Entonces, por resumir, efectivamente lo que está diciendo, o sea, tengo el problema del margen, o sea, te tienen que aprobar como contrapartida los LPs. Necesitas capital para poder mantener las posiciones abiertas en todos. Se te va a cruzar la exposición según vas operando, se te desperdiga el flujo entre las contrapartidas. Para descruzarla, no te queda más remedio que o bien tolerarla, es decir, pagas el swap por dos, o bien pagas comisiones por dos por deshacer el trade, con lo cual lo combino por los servicios. Es bastante peor, ¿no? Tienes ese problema, ¿no? Y luego lo dicho, tienes el riesgo de contrapartida que si cualquiera de los 14 poderes de liquidez se va a la mierda, pues tú detrás. Bien, aquí ya empiezan a entrar preguntas que, muy bien, Jesús pregunta, entonces, ¿los rollovers de los pares son una media ponderada de lo que ofrecen los proveedores de liquidez? Ahora te explico. Y por eso varían tanto entre unos brokers y otros. Bien, ahora te explico esa parte, porque aquí viene la siguiente invención de todo esto. Para no tener que hacer eso, existe la figura del prime broker. ¿Qué es un prime broker? Pues un prime broker es, por ejemplo, Saxo, que es un creador de mercado, y esto igual aprovecho para... O sea, Saxo o IG Markets o cualquiera de los creadores de mercados grande, no, LMAX no es un prime broker, Saúl, luego te explico la diferencia con el LMAX. Vamos a hablar de un prime broker. O dicho de otra manera, LMAX es una forma especial de prime broker con un libro de órdenes y con un rulebook. LMAX es un mercado organizado, no está en el mundo OTC, ¿vale? Volveremos sobre eso. Pero de momento, volviendo atrás con lo del prime broker, ¿qué es lo que pasa? Pues imaginaos que Saxo es un creador de mercado que la mayoría de las veces lo que hace es toma la posición opuesta a la masa de clientes suya y de sus white labels, ¿no? Pero hay momentos en los que, y de ahí el Darwin de WLC, para aquellos que lo queréis investigar, en los que todos los clientes se te posicionan de un mismo lado del euro dólar. Y en ese momento tú tienes una posición contraria a los clientes que es de un tamaño superior a tu apetito de riesgo. En esos momentos, ¿qué es lo que haces? Pues tiras de tus contrapartidas, tus propios proveedores de liquidez para cubrir ese riesgo. Pero también tienes que tener pasta depositada con ellos. Entonces, alguien inteligente dentro de IG Markets o de Saxo dijo, joder, si ya tengo la pasta metida en mis contrapartidas para mis clientes, lo que puedo hacer es ofrecer un servicio
que pongo a disposición de otros brokers el acceso a mis contrapartidas y lo que hago es, pues meto más flujo, con lo cual pues genero más margen de forma gratuita. Entonces, es un servicio de crédito en el que lo que te hacen es, por un lado, te prestan dinero, o te prestan el derecho a poder operar con sus contrapartidas porque ya ellos han tenido que de por sí hacer el desperdigue este que hemos dicho de dinero. Y eso es lo que hacemos en DarwinX con nosotros. Hace de intermediaria, o sea, me dice aquí Enrique, el Prime Broker hace de intermediario mayorista y su liquidez la toman los market makers. O sea, el Prime Broker es un broker de brokers. Para nosotros, Saxo hace la misma labor que hacemos nosotros para vosotros. Vosotros tenéis a DarwinX como broker y DarwinX tiene a Saxo como Prime Broker. ¿Qué quiere decir como Prime Broker? Un Prime Broker en ningún momento está del otro lado de tus trades. Es un intermediario puro cuyo único servicio consiste en poner a tu disposición su balance para que los proveedores de liquidez de forma indirecta se avengan a operar contigo. Eso es, o sea, Saúl lo ha clavado, eso es. Entonces me pregunta aquí Rafa Macías, ¿solo Saxo? Y la respuesta es no, solo Saxo no. Está Saxo, está IG, está CMC, o sea, todos los que son grandes lo quieren hacer y luego todos los que son pequeños lo quieren hacer también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que hay un problema de solvencia claro, y es que si el prime broker no tiene suficiente músculo como para aguantar, puede reventar por estar demasiado estiradas sus posiciones, como hemos visto aquí. O sea, le pasa el problema que tenéis vosotros, lo hemos pasado para arriba en la cadena de mando. Entonces, aquí hay dos temas. Uno es que aquí hay una componente tecnológica del copón, porque estamos hablando de pues, mantener muchas conexiones abiertas en tiempo real con montones de flujo y te tienes que fiar pues, de gente que sabe lo que está haciendo. Con lo cual, ande o no ande, caballo grande. Y hay otro componente también fuerte de balance, que es que, igual que le mandamos vuestro dinero a ellos, queremos asegurarnos de que está ahí cuando volvamos. Entonces, hemos ido lo más alto que hemos podido en la cadena de intermediación y hemos ido a por Saxo por eso, porque son de lo que hay en el mundo del Forex. O sea, Saxo es el más grande que trata con minoristas. Entonces, Saúl me lo ha comentado también antes, dice, no, ¿y el Emacs en qué se diferencia de esto? El Emacs se diferencia de Saxo en dos cosas. Uno, que hay un libro de órdenes público, por lo tanto está reconocido como el FCA, como un mercado organizado con una contrapartida centralizada. Es decir, el Emacs es una contrapartida centralizada en la que todos podríais actuar como tomadores y creadores de liquidez, a diferencia de Saxo, donde solo podéis actuar como tomadores. Además, en Saxo, este es otro punto que también me dice un montón de gente. Jo, es que los proveedores de liquidez de DarwinX son una mierda, tenéis que añadir más. No es así. En el mercado de divisas solo hay 16 proveedores de liquidez bancarios a los que se les presupone una cierta solvencia. Y son esos 16. Y nosotros, como todos los demás brokers que hay, si son brokers, estamos conectados a los mismos 16 proveedores bancarios. Y luego hay, además, una serie de proveedores no bancarios. ¿Qué problema hay con los proveedores no bancarios? Pues porque vete tú a saber la solvencia financiera que tienen y cuando explotan y se pueden llevar por delante a tu prime broker también. Con lo cual, los experimentos con la gaseosa. ¿Vale? Hay un tema ahí de riesgo de crédito que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿está DarwinX conectado a todos los proveedores de liquidez, a los mismos que Pepperstone, etcétera, etcétera? La respuesta es sí. ¿Puede DarwinX añadir más proveedores de liquidez? Y la respuesta es no, nosotros no podemos añadir más proveedores de liquidez porque los proveedores de liquidez no los añadimos nosotros, los añade nuestro prime broker. ¿Vale? Entonces, si nuestro prime broker, que es el más grande del mercado mayorista, no ha tenido a bien añadir más proveedores de liquidez, es porque nuestro prime broker, que tiene un departamento de análisis de crédito, ha decidido que mejor quedarse con los 16 grandes que añadir chichinabos que te dan un spread muy tal hasta el día que revientan y entonces tenemos todos una movida. ¿Vale? Entonces, la solución a los picos de precios que ha tenido DarwinX, ¿cuál es? Pues ahora lo veremos sobre la base del ejemplo práctico de la semana pasada, porque quiero que entendáis la problemática de todo esto. Pero hasta ahí, ¿os quedan dudas de cómo todo esto está montado? Me dice Saúl, ¿pero Pepperstone hace market making también, además de solo ser broker? Y la respuesta es, no lo sé, porque no tengo una bola de cristal, pero
tengo 4 hijos y me apostaría 2 de ellos a que sí. Entonces, Jesús Martín dice, si el proveedor de liquidez entrase en quiebra, ¿cómo afectaría a todos? Pues os lo enseño. Volvemos aquí. Perdonad, porque esto de las puñeteras animaciones es lo que tiene. Estamos aquí a la izquierda. Si D se va a la mierda, puedes apostar que D tiene un montón de relaciones cruzadas con tanto los otros proveedores de liquidez como un huevo de prime brokers como indirectamente contigo. Entonces la respuesta es que hay una cadena de transmisión desde los 15 proveedores de liquidez nuestros hasta ti directamente y reza para que el que se vaya al garete no sea demasiado grande como para que detrás de él no vayamos nosotros, porque si después de él vamos nosotros, luego va el Financial Services Compensation Scheme y luego vas tú. Con lo cual hay que tener un cuidado de la leche con ir con proveedores de liquidez pequeños, agresivos, que dan un feed muy agresivo durante mucho tiempo, hasta que un día de repente pues están tomando más riesgo de lo que eran capaces de aguantar y explotan, y entonces pues lo que te has ido ahorrando de pequeñito, o sea, por pues en medios pipos, lo pierdes en cientos de pipos de una tacada. ¿Vale? Entonces, Jesús dice, visto así, el sistema está hecho de porcelana, acojona. Vamos a ver, no es que esté hecho de porcelana porque es un poco más serio que eso, pero sí que estructuralmente es menos robusto que la alternativa. Y eso es así. ¿Vale? Entonces es vulnerable a un flash crash de mercado. Bien. Una forma visual de explicar un flash crash, pues un flash crash es pues una pequeña bolita de nieve en la que, como dice Jesús, pues todo es tan débil como el siguiente eslabón de la cadena. Si empieza la bola y se lleva el siguiente por delante y la suma del primero y el segundo es lo suficientemente grande como para que siga cayendo, van saltando todos los fusibles hasta que llega un momento que se produce pues, el desparrame. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el desparrame? Pues un desparrame se produjo, lamentablemente, el martes pasado a las 20:59 y 57 segundos. Es decir, 3 segundos antes del cierre de mercado, bueno, del mercadillo, por decirlo lamentablemente así, de nuestro prime broker con Saxo. ¿Qué pasó? Pues pasó que en un momento en el que, en teoría, sigue habiendo una serie de proveedores de liquidez, en la práctica, al parecer, solo había 2 o 3 segundos antes del cierre, en el que en teoría cierran, no, cierran antes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los proveedores de liquidez no están volcando toda su liquidez en un solo sitio, no. Están volcando diferentes muestras de liquidez en N miles de sitios. En el libro que dan a DarwinX, en el libro que dan en el libro que dan a Saxo, que a su vez está personalizado para DarwinX, porque a nosotros un proveedor de liquidez no nos da un solo feed de precios, nos da el feed de precios del flujo minorista, es decir, de los tontos que pierden mucho, con lo cual ahí nos lo dan muy subvencionado. Y luego, cuando periódicamente nosotros pues parece que tenemos a traders que ganan más de la cuenta, en ese momento nos pasan del feed 1, que es más agresivo con el bid-ask muy cerrado, al feed 2, en el que se abre más la horquilla para cubrirse. Especialmente porque DarwinX es el único broker que yo sepa, porque siempre me dicen que somos los únicos, nosotros no facilitamos los identificadores individuales de vuestras cuentas porque no queremos que tengan la opción de poder hacer ingeniería inversa de vuestras estrategias. ¿Vale? Entonces nos dan pues el feed que nos quieren dar y de vez en cuando nos rebajan porque somos un poco los parias que están yendo contra el tema este. Pero por cerrar este punto, lo que pasa aquí es que toda la liquidez, o sea, nosotros, ni nosotros ni nadie tiene acceso a toda la liquidez de VS. Tenemos acceso a una muestrecilla de VS, por poner el ejemplo, que no era él, ¿no? O sea, pero digamos que hablamos de una situación en la que había una serie de proveedores de liquidez y en un momento dado solo queda el verde. ¿Por qué? Pues porque entró un cliente con una orden monstruosa en relación a la profundidad de mercado que hay a 3 segundos del cierre de mercado, que es básicamente nada, y esa orden monstruosa lo que arrancó es una caída en cadena. Lo que pasó es que barrió la profundidad que había, a la que teníamos acceso nosotros en ese momento, que era pues, de los LPs que estaban activos, y a partir de ahí entró una cadena en la que el primero arrasa,
baja un montón el precio, saltan los stops de todos los demás y entonces sería pues la de San Quintín, que es básicamente un mini flash crash. Pero me pregunta la gente, ¿no? Es que el mercado no se ha movido. Y la respuesta es, ¿a qué mercado te refieres? El mercado del Prime Broker de DarwinX sí que se ha movido. Lo que pasa es que tú a lo mejor estás en o bien otro mercado de agregación directa, o bien lo que sí que hay, que es una cosa que nos estamos llegando a plantearnos, hay alguien que está dispuesto a asumir riesgo porque es una cosa lo suficientemente pequeña de manera que él se convierte en proveedor de liquidez de último recurso. ¿Vale? O sea, nosotros, si legalmente hubiésemos elegido tener el permiso regulatorio para poder meter nuestro propio balance en riesgo aquí, lo que haríamos es decir, cuando pase esto, que entre DarwinX como proveedor de liquidez de último recurso, lo que haríamos sería limitar el tamaño máximo de la orden y en ese momento, pues lo que pasaría es que artificialmente pues eso, crearíamos un mercado nuevo con nosotros como últimos garantes. Pero eso, legalmente, hasta el momento hemos elegido no hacerlo, pues porque en el momento que hiciéramos eso ya la gente diría, no, es que DarwinX está peleando en mi contra, como no sabríais cuándo lo hacíamos y no podríamos demostraros que lo hacemos solo para estabilizar el precio, pues de momento hemos elegido que nos pase 2 veces al año una cosa de estas en lugar de pues ser como todos los demás, que es operar contra los clientes. Y dice Jesús Martín, efectivamente, el equivalente a los especialistas en acciones que absorben órdenes. Efectivamente, nosotros podríamos crear un libro de riesgo dedicado a intervenir en los casos en los que pues se abriese la horquilla demasiado, ¿no? Y eso, de hecho, es lo que nos implícitamente nos dice, ¿no? Es que puedes poner en el software una cosa que limitas el máximo el precio del que haces el stream. Pero claro, dices, una de dos, o es un precio que no es de verdad porque no puedes operar contra él, o bien es un precio que es de verdad, en cuyo caso nosotros tenemos que estar ahí para darle liquidez, ¿no? Pero es una imposibilidad metafísica que nosotros estabilicemos el precio. ¿Vale? Me dice Rafa que ganamos en honradez con este webinar. Yo te lo agradezco de corazón, Rafa, pero la verdad es que no ganamos en honradez, ganamos en transparencia, porque la honradez siempre la hemos tenido. Lo que pasa es que, francamente, y lo tengo ya, esto me toca la fibra, o sea, me toca los huevos cada vez que un gilipollas que no sabe de todo esto dice en Twitter que somos unos chorizos y que hemos hecho tal o que hemos hecho cual. Y la verdad es esta. La verdad es que somos, lamentablemente, los únicos o de los pocos que no han tomado ese recurso. Y por lo que estoy viendo es igual, comercialmente, pues nos interesa buscar algún tipo de alternativa que nos permita hacer eso. Pero la solución, siendo broker de verdad, no existe. No hay otra solución más allá que de vez en cuando jorobarse, aguantar con esto y compensar de nuestro bolsillo para compensar a la gente, que es lo que hemos hecho. ¿Vale? Porque es que ya cierro con todo esto. ¿De quién fue culpa esto? O sea, la pregunta es, ¿esto de quién fue la culpa? ¿Del cliente por operar con mucho volumen? ¿De los proveedores de liquidez por no estar? ¿O de DarwinX porque somos unos cabrones y corremos los stops? Y la respuesta es que la culpa es de los putos reguladores por no obligar a que un mercado tan grande como las divisas, que está creciendo tantísimo con el mercado minorista, lo fuercen a ir a un mercado organizado. Es decir, digan, oiga, señores, o me van a un LMAX o un equivalente o ustedes no pueden operar. Porque en el momento en que pasase eso, el conflicto de intereses que hay, por el cual se puede uno forrar quedándose con las pérdidas de sus clientes, desaparecería. Y en ese momento desaparecerían también las fuentes de ingresos de yo hago publicidad, capto un gilipollas por $1.200 de captación de publicidad, gano $4.000 haciendo market making contra él, como hacen pues muchos de los mal llamados brokers en el mercado, que son los que luego copan el mercado de publicidad en todo esto. Entonces, ¿por qué no conocía a DarwinX ni el Tato? Pues porque DarwinX no puede estructuralmente hacer publicidad porque le cuesta más, porque no gana de las pérdidas de los clientes y por eso estamos abocados a vivir del boca a boca. O sea, dependemos de que más gente venga a ver esto, ojalá entienda cómo funciona el mercado de verdad y se dé cuenta de que esto pues tiene que cambiar antes o después, porque si no vamos a acabar todos mal.
Y luego, bueno, o sea, ya entramos en el turno de ruegas y preguntas, dice Saúl, y torean a la gente que quiere operar de manera seria a esos market makers. Y la respuesta es que los market makers siempre te van a intentar torear. O sea, lo que hay es que aquí la gente intenta sacar el máximo dentro de las reglas. Y si las reglas son las que son, pues no están haciendo nada ilegítimo, están haciendo lo que se les permite. Es a lo que vuelvo a lo de antes. O sea, el OTC es la jungla, gana el más fuerte. ¿Vale? O sea, es que ese es el tema de todo esto, ¿no? Nosotros somos. ¿Por qué se permite? Pregunta Miguel Ángel. Pues vamos a ver. Yo creo que es una combinación de